Al final voy a pasar una lista. Bien, la clase pasada habíamos hecho, digamos, una introducción y estábamos abordando un tema o, digamos, abordando un ejemplo de lo que vendría a ser el planteamiento de losas armadas en dos direcciones. Ok, oriundo. Ok, ok. Ya. Bueno, aquí teníamos este ejemplo en el cual teníamos, ¿no? Que si medíamos la distancia a ejes, digamos, del tramo de losa según sus apoyos, teníamos, por ejemplo, una distancia de 6 metros entre estas dos columnas y para este caso práctico asumíamos, digamos, una losa simétrica, ¿no? En este caso igual, 4,5 metros. Y nosotros definíamos, ¿no? De que si nosotros asignábamos a esa longitud como L1 y L2, y en estricto, si nosotros consideráramos que L1 es mayor que 2 y si dividimos L1 entre L2, esto nos resulta siempre menor o igual que 2, entonces nosotros deberíamos de abordar el diseño de este tipo de estructuras como una losa armada en dos direcciones, básicamente en nuestro caso. Ok, muy bien, como podrán apreciar, la losa armada en dos direcciones básicamente se define por su aspecto, digamos, configuración netamente geométrica. El tipo de acero que vamos a utilizar es el de grado 60 4200, un concreto convencional de 210. Bueno, el peso específico del concreto es 2,4 y mencionábamos que íbamos a utilizar una sobrecarga de 400 kilos por metro cuadrado. Tomando en cuenta digamos, este arreglo geométrico de distribuciones y espaciamientos, nosotros ya habíamos definido, digamos, un predimensionamiento para, ¿no? Para asignarle a la losa maciza, ¿no? Armada en dos direcciones. Como un primer valor de entrada asumíamos, ¿no? La luz más corta entre 28. Vamos a ver. Era 4,5 entre 28, más o menos nos daba 16 centímetros y por utilizar eh, o definir espesores de losa asociados a distancias múltiplos de pulgada, es decir, de 2,5 centímetros, estábamos escogiendo este espesor, ¿no? De 0,175. Aquí. Bueno, con esas dimensiones de arreglo en planta, largo, ancho y conocido el espesor de los elementos, y nosotros previamente en el modelo habíamos asignado, ¿no? El peralte de las vigas y la sección de las columnas, se tenía aquí, digamos, el modelo numérico. En la clase anterior, digamos, habíamos construido. Aquí habíamos generado, por ejemplo, el tipo de material, un concreto 210, básicamente el módulo de elasticidad es el que va a estar asociado, digamos, al F'C, el peso específico del concreto, más o menos 2,400 kilos. Eh, Adicionalmente, aparte de definir, digamos, el tipo de material, yo había definido la sección, por ejemplo, para las vigas, ¿no? Una viga de 30 centímetros de ancho por 60 de peralte. Y una columna, por ejemplo, de 50 por 50, ¿no? Igual para un concreto 210. Eh, Adicionalmente, habíamos generado un elemento de área tipo shell, ¿no? Frame nos sirve solamente para modelar vigas, columnas. Para modelar elementos de tipo área, yo utilizaba esta opción, ¿no? De area sections o secciones de área. Entonces, yo aquí
había definido este elemento losa como un elemento shell-tick para que me considere deformaciones tanto por flexión, corte, axial, etcétera, todo tipo de deformaciones. Entonces, es decir, vamos a tener una respuesta, digamos, producto del modelo numérico más realista, ¿no? Aquí el espesor que estamos utilizando para nuestro elemento es 0.16175. Básicamente este espesor es el que va a tener, digamos, comportamiento para cargas de tipo axial. Un elemento shell, digamos, es una combinación del comportamiento, digamos, a cargas en el mismo plano, membrana, y cargas perpendiculares a su plano, ¿no? Para que nos generen los momentos, los bending. Entonces, igual, como es un elemento plano de sección constante, asumimos igual ese mismo espesor para ambos casos, ¿no? Y asignamos también un concreto 210. Ok, una vez que nosotros habíamos asignado, simplemente habíamos definido unas grillas y hemos dibujado, digamos, aquí el modelo numérico, ¿no? Básicamente esto de aquí es un arreglo meramente geométrico y algo importante, ¿no? Que ustedes nunca deben olvidar es el hecho de definir siempre las condiciones de contorno, ¿no? Aquí nosotros definíamos, a ver, opciones, restraints. Por ejemplo, aquí aparece el empotramiento, ¿no? Nosotros habíamos definido empotramiento en la base. Ok, hasta aquí tenemos un sistema, digamos, de pórticos de un solo nivel y lo que nos interesa finalmente para el tema en específico que estamos abordando es el diseño de la losa, ¿no? Del elemento horizontal bajo solicitaciones de cargas perpendiculares a su plano. ¿Sí? Ok. Para cargas perpendiculares a su plano, yo les mencionaba de que este sistema de entrepiso, viga losa, a pesar de ser, digamos, de concreto armado y en dos direcciones, ciertamente en la dirección vertical, este material o este sistema no es altamente o infinitamente rígido, ¿no? Tiene, digamos, su flexibilidad. Entonces, por ejemplo, eso de allí puede ser más apreciable, por ejemplo, si nosotros corremos el modelo y apreciáramos una deformada en la dirección vertical, ¿no? Producto, por ejemplo, del peso propio, que es lo que yo había comentado la semana pasada, ¿no? Aquí, por ejemplo, el SAP nos dice que esto de aquí sería una deformada producto de la carga muerta, es decir, del peso propio, ¿no? Que no hemos introducido más cargas todavía. Entonces, aquí, como podrán apreciar, este sistema de losa digamos, es flexible para cargas perpendiculares a su plano. Quizás caso distinto sería si nosotros estuviéramos abordando tal vez el comportamiento de este entrepiso para cargas, digamos, actuantes en el plano de la losa, ¿no? Entonces, para este tipo de cargas, eh, tiene cierta validez el hecho de asumir, digamos, este sistema de entrepiso como un elemento infinitamente rígido, ¿no? O como, mejor dicho, como un diafragma. Eso siempre es para cargas, digamos, actuantes en el plano, ¿no? O sea, cargas horizontales. Muy bien. Dicho esto, vamos a seguir con lo que vendría a ser, por ejemplo, y hemos definido las condiciones de contorno, hemos definido aspectos geométricos. Lo que nos toca en este momento es asignar, digamos, las cargas, ¿no? Ok, vamos a desaparecer los puntos, ¿sí? Listo. Sí, no solamente visible. Así, así está mejor.
Ok, listo. Aquí tenemos que la sobrecarga o la carga viva es de 400 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos definir un patrón de carga. Como lo hemos corrido, tenemos que desbloquearlo previamente, ¿no? Entonces aquí definimos un patrón de carga, por ejemplo, de tipo live. Automáticamente aparece 0 porque nosotros tenemos que ingresar la carga. 1 aparece cuando, cuando el mismo programa, digamos, lo metra por nosotros, ¿no? Entonces aquí vamos a poner una carga viva, a ver, con la misma nomenclatura. Y también, ciertamente, nosotros vamos a tener más cargas vivas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la carga de acabado, no sé quién da más cargas. A ver, ¿quién se anima? Sería un tipo de carga DIT manufacture, algo así, ¿no? O un super DIT también, ¿no? Igual es una carga muerta finalmente, ¿no? La carga de acabado. Básicamente esas son las cargas que empleamos en edificaciones, ¿no? Es un peso propio, cargas de acabado y sobrecarga viva, ¿no? Ok. eh, Básicamente estas son las cargas que van a gobernar, digamos, el diseño. Entonces aquí tal vez valdría la pena utilizar o definir carga de acabados, ¿no? A ver, lo convencional vamos a utilizar, a ver, podemos definir 150 kilos por metro cuadrado. Entonces, ya hemos generado las cargas, lo único que nos falta es asignarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la asignación de cargas para elementos tipo shell es de la siguiente forma, ¿no? Tienen que seleccionar, digamos, todos los elementos shell. No importa si se seleccionan los frames, ¿no? Porque finalmente nosotros vamos a asignar directamente cargas al elemento shell. Entonces, ponemos aquí asignar. Ponemos, por ejemplo, cargas, digamos, uniforme. Aquí podemos escoger la dirección, por ejemplo, la gravedad, ¿no? O Z negativo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de carga vamos a ingresar? Puede ser la carga de acabado, ¿no? Aquí tenemos las unidades de kilos metro cuadrado, que es el estándar en términos de unidades que utilizamos en el país. 100 kilos para carga de acabado en la dirección vertical. Como podrán apreciar, por ejemplo, la carga está introducida en términos de coordenada, ¿no? En X0, en Y0 y en Z menos 100, ¿no? O sea, 100 kilos, ¿no? Ok. Ahora seleccionamos la carga viva y asignamos, ¿no? Hemos dicho que la sobrecarga va a ser de 400 kilos por metro cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente seleccionar todo, seleccionamos todo y asignamos. Listo. Aquí ya seguramente se ha actualizado, ¿no? 0 en X, 0 en Y y menos 400. ¿Para qué tipo de carga? Para carga viva, ¿no? Entonces, cuando asignamos, incluso lo podemos ver aquí, ¿no? Live. Ok, listo. Una vez que ya lo hemos asignado, hasta allí, digamos, quedamos. En términos de cargas, ¿no? Ya hemos asignado las cargas. Ahora, para diseñar, obviamente, lo que nos interesa es, por ejemplo, crear el tema de envolventes de carga, ¿no? Por ejemplo, aquí como casos de carga, tenemos, por ejemplo, que el análisis que nosotros vamos a realizar, por ejemplo, es del tipo estático lineal, ¿no? El modal ciertamente nos permite eh, en términos implícitos, determinar, por ejemplo, las solicitaciones de carga de sismo, ¿no? De carga de sismo, ¿no?
mediante el método de superposición, ¿no? Modal espectral. Entonces, igual para nuestro caso, como es meramente nuestro diseño de losa estático, no lo vamos a emplear. La carga viva vamos a asumir igual un comportamiento lineal estático. Y para las cargas de acabado de la misma manera, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, ¿no? Aquí podríamos apreciar de que hay diferentes tipos de casos de carga, ¿no? Por ejemplo, podemos realizar modelamientos mediante etapas constructivas, el modal, el, la respuesta, digamos, a través de un espectro, podemos hacer un análisis tiempo-historia, podemos hacer, digamos, por ejemplo, este moving load nos permite a nosotros hacer un análisis de líneas de influencia, ¿no? Por ejemplo, para los que estén llevando el curso de puentes. Y así, ¿no? Por ejemplo, el hiperestático nos permite hacer el análisis estructural, por ejemplo, para efectos de segundo orden, producto de cargas, por ejemplo, de postensado o pretensado, ¿no? Es decir, para concreto preesforzado en general, ¿no? Para las cargas, para determinar, digamos, la fuerza secundaria. Ok, para nuestra losa básicamente vamos a asumir un comportamiento pues estático lineal, ¿no? Para la carga de peso propio, la carga viva y la carga de sismo, ok. Listo. Entonces allí no hay ningún tipo de variación y aquí definimos los tipos de carga, ¿no? Por ejemplo, la normativa nos dice, a ver, le vamos a llamar aquí servicio. Para nosotros una carga de servicio sería una vez acabado, una vez acabado, una vez la carga viva y una vez la carga de peso propio, ¿no? Eso para nosotros, por ejemplo, sería una carga de servicio. Aquí, por ejemplo, podemos añadir o modificar, ¿no? A ver, pongo aquí que le dé un copiar. Aquí, por ejemplo, podemos definir ya combinaciones de resistencia, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner resistencia 1. Por ejemplo, resistencia 1, según normativa, solamente aplica a cargas muertas, ¿no? Acabado, peso propio y sin carga viva, ¿no? Ok. Volvemos a generar una copia. Podemos llamar otra combinación de carga, ¿no? Por ejemplo, del tipo resistencia 2, ¿no? Nuevamente, las cargas muertas se amplifican por 1.4 y la carga viva 1.7, ¿no? Cargas muertas 1.4, cargas vivas 1.7. De acuerdo a la norma, digamos, E060, ¿no? Ok, básicamente tenemos tres combinaciones de carga, ¿no? Una de servicio y dos de resistencia, ¿no? Las de resistencia nos van a permitir, digamos, determinar el efecto más crítico. Ok, entonces, una vez que hemos definido las condiciones de contorno, hemos realizado el modelo numérico tomando en cuenta sus aspectos geométricos, hemos definido el tipo de material, ya hemos asignado las cargas, hemos generado las combinaciones de carga. Aquí lo único que nos está faltando simplemente es correr el modelo, ¿no? Ok, aquí después de correr el modelo, lo único que nos quedaría para términos que digamos, el que nos compete al curso. Por ejemplo, aquí tenemos dimensionamiento y verificación. Bueno, solamente estamos utilizando esta carga, ¿no? El tema de la carga de sismo vuelve a ser importante, quizás si estuviéramos nosotros diseñando, por ejemplo, la viga, o si estuviéramos diseñando las columnas, ¿no? En ese caso entra a tallar, digamos, la carga de sismo. Entonces, esto de aquí lo voy a eliminar y nos vamos a quedar únicamente con esta versión. Y aquí, a ver, para compartirles y se quede con ustedes. Habíamos definido que solamente íbamos a amplificar 1,4 veces la carga muerta, 1,4 la carga muerta más 1,7 carga viva. Ok.
Dice dimensionamiento y verificación del peralte por corte. Ok. Obviamente, para nosotros hacer las verificaciones, por ejemplo, por corte, lo primero que tendremos que hacer es determinar el diagrama de fuerzas cortantes, ¿no? Por favor, presten atención porque esto de aquí es producto de, va a ser parte, digamos, de su examen final, ¿no? Desde ahora ya les voy comentando que esto va a entrar a su examen. Eh, Hasta allí, ¿nadie tiene ninguna consulta? Interactúen siempre conmigo. Bueno, igual No, entonces. Inge, estamos atentos a cómo lo está resolviendo. Ok, excelente, muy bien entonces. Ya, seguimos. Ahora, para lecturar, por ejemplo, las fuerzas en términos, por ejemplo, de diagrama de momento flector, diagrama de fuerza cortante, diagrama de fuerza axial y demás. Obviamente, al ser, digamos, un elemento del tipo área, nosotros los vamos a apreciar ya en bandas, digamos, a través de los colores, ¿no? A ver, aquí activo digamos, la barra o la ventana que nos muestra las fuerzas o los esfuerzos para elementos shell, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos tener una diversidad de información que nos bota, digamos, directamente el programa. Por ejemplo, podemos apreciar directamente, por ejemplo, deformaciones, ¿no? En qué punto se deforma más el concreto, zonas de esfuerzos, ¿no? Donde los esfuerzos son, digamos, más grandes, ¿no? Pero para fines de diseño de concreto armado, siempre hay que recordar que todas las formulaciones de diseño para cualquier tipo de elemento, ya sea zapata, viga, columna o cualquier otro elemento de concreto armado, todas las ecuaciones que están descritas en el ACI y en el E060 están asociados a las fuerzas, ¿no? Nosotros no diseñamos con esfuerzos, tampoco con deformaciones, ¿no? Quizás allí, por ejemplo, para condiciones de postensado, verificamos esfuerzos, ¿no? Pero para diseñar elementos de concreto armado así como tal, nosotros tenemos que recurrir a las resultantes en términos de fuerzas, es decir, determinar eh, los diagramas en las secciones, ¿no? A ver. Por ejemplo, si nosotros queremos leer el diagrama de fuerza cortante, voy a hacer aquí un croquis. Tenemos dos opciones. Podemos leerlo con B13 o con B23. A ver, ¿qué pasaría si estuviéramos leyendo con B13? El programa más o menos va a asumir lo siguiente. El programa implícitamente todo lo calcula para una franja de 1 metro de ancho. Entonces, el programa nos está diciendo digamos, implícitamente lo siguiente, ¿no? Piensa que yo te estoy modelando un ancho de franja de 1 metro, como el que yo estoy dibujando, así. Acá tengo mi lapicito. Apagado. Ya. Esto de aquí, el programa interpreta que es una franja, digamos, de 1 metro de ancho. A ver, permítanme un segundito. ¿Eh? Ok, como les decía, el SAP considera
o los resultados que nos va a dar es para una franja de 1 metro de ancho. ¿Qué quiere decir? Que el programa, digamos, nos va a botar datos tomando, por ejemplo, en cuenta, ¿no? De que la losa está compuesta por varias losas que tienen un ancho de franja, por ejemplo, de 1 metro, ¿no? Así, ¿sí? Y están, digamos, pegadas o están juntas. Ok. Y para esta losa, nosotros podemos asumir la siguiente condición, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es la viga, ¿no? Entonces, y esto es el volado. Entonces, aquí habrá, digamos, una especie de apoyo simple, perdón, una especie de apoyo fijo, igual aquí, ¿no? Viene la viga y así, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos predecir varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, para esta franja de 1 metro de ancho. Por ejemplo, si quisiéramos leer el diagrama de momentos, tendríamos más o menos lo siguiente, ¿no? Tendríamos un momento negativo aquí, después algo así, ¿no? Diagrama de momento negativo en los 3 apoyos, o mejor dicho, en las 3 vigas, y en los centros de luz tendremos pues momentos positivos, ¿no? Y 0 en los extremos, ¿no? Y para diagramas de fuerza cortante, digamos para el mismo sistema, más o menos tendremos algo así, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de lecturar con el uso del programa. Ok, por ejemplo, aquí nosotros hay que estar siempre referenciados al eje del elemento shell, ¿no? Para el elemento shell, para cada cuadradito, sus coordenadas locales están referidas, por ejemplo, 1 y 2, ¿no? De la siguiente manera. Digamos en el plano, ¿no? Ahora, si nosotros lo vemos en elevación, aquí, para este diagrama, aquí estaríamos viendo prácticamente la dirección 3, ¿no? Y aquí estaríamos viendo el 1. ¿Hasta ahí me siguen? Recuerden que esto de aquí está horizontal, la losa, ¿no? Para ver el diagrama de momento flector y el diagrama de fuerza cortante, prácticamente hagan de cuenta como que lo he parado y estábamos viendo de una vista, digamos, en elevación. El 3 será perpendicular y mirando hacia arriba a la losa, ¿no? Entonces aquí, 3, 1. Igualito, ¿no? Para nosotros este será el eje 1 y este el 3, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos leer el diagrama de fuerza cortante, simplemente tenemos que activar este sistema, ¿no? Que queremos leer el cortante B, que aparece aquí, en la dirección 1, en este eje, en 1, mirando hacia 3, ¿no? Perpendicular, ¿sí? Si nosotros activamos eso, vamos a poder apreciar el diagrama de fuerza cortante. Ok, entonces, a ver, aquí vamos a de una vez activarlo. A ver, podemos leer, por ejemplo, a ver, para la combinación de resistencia 2. Aplicar. ¿Sí? Listo. Por ejemplo, a ver, voy a desactivar esto de aquí, lo voy a cerrar y nos vamos a guiar netamente de los colores, ¿sí? Dice que tenemos 6 minutos, suficiente para ver esto. Voy a escoger un color, a ver, color azul. Ok, estamos leyendo los cortantes, ¿no? Y estamos leyendo para esta franja que nosotros hemos colocado aquí. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven el amarillo para nosotros, ¿qué es? 0, ¿no?
¿ok? Cero. Por eso es que aquí el diagrama de corte siempre empieza pues, con cero, ¿no? Aquí. Después llegará a la cara del apoyo y más o menos pasa de amarillo a un poco anaranjadito, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Por ejemplo, menos 1,35, algo así. O al revés, ¿no? Creo que acá está un poco verdoso, algo así, ¿no? Creo que sería 1,35. Acá arriba lo voy a dibujar, a ver, los negativos lo voy a poner arriba, menos 1,35 y después, como podrán apreciar, aquí hay una especie de discontinuidad o una cara, ¿no? Se puede notar ahí entre el amarillo y el anaranjadito, ¿no? Ahí hay una interfase, ¿no? Más o menos eso es lo que nos está indicando simplemente es de que esta diagonal que he dibujado no pasa por este punto, sino por el medio, pues. O sea, más o menos sería así, ¿no? Así, ¿sí? Claro, es que el otro lo he hecho al cálculo, pues, ¿no? Manualmente, ya. ¿Qué quiere decir? Como está llegando aquí entre el amarillo y el naranja, más o menos está justo aquí al límite, ¿no? Cero, es decir, por acá está bajando nuestra recta, ¿no? Bien, y por esta zona tenemos casi una especie de celestito, ¿no? Que para nosotros sería igualito, ¿no? 1,35. Entonces, otra vez bajó. Y a este lado se repite la condición que teníamos aquí, ¿no? El mismo color, menos 1,35. Y aquí nuevamente, ¿no? Se junta una especie, aquí vemos naranja y a partir de aquí amarillo. ¿Qué quiere decir? Que justo al centro, a esta interfase, la cortante, ¿cuánto va a ser? Cero, pues. Entonces aquí lo que yo al ojo había dibujado, lo voy a dibujar como si fuera casi a escala, a ver ahí. Listo. Como ven, justo coincide, ¿no? Con el cero. Claro, pues el diagrama de fuerza cortante tiene que tener esa forma, ¿no? Y por aquí, ¿qué magnitud tendría? Más o menos tendría el que aquí habíamos dibujado, ¿no? 1,35 menos 1,35 y aquí nuevamente se hace amarillo en el borde, sería cero, pues, ¿no? Como ven, en eso consiste, ¿no? Ahora, yo estos valores los he sacado al ojo viendo, digamos, estos colores, ¿no? Lo cierto es que eso, digamos, es una forma muy burda de trabajar. Lo digo burdo porque ha sido más o menos para explicarles cómo es que a través de los colores nos bota, digamos, el software, digamos, la magnitud, ¿no? Por ejemplo, de fuerza cortante, tomando en cuenta, digamos, la localización, ¿no? Es decir, el voladizo, el apoyo, el centro de luz, ¿no? Eh, la forma, digamos, más correcta y, por así decirlo, más fidedigno, más exacto de sacarlo sería de la siguiente manera, ¿no? Acercarnos aquí, a ver, voy a pasar a toneladas. Ah, es que acá estábamos en kilos, ¿no? Kilos aquí estábamos por 1000, ¿no? Entonces lo voy a pasar a toneladas, ya para que, toneladas metro. Listo, ahora sí, para que no haya ningún tipo de variación. A ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Podrán apreciar, amarillo significa casi, casi cero, ¿no? Es completamente nulo, ¿no? Por ejemplo, para yo seleccionar este cuadradito o este elemento finito, le doy clic, le doy anticlic y ya me bota esto, ¿no? Para no esforzarme tanto allí al costado. A ver, lo muevo un poquito. Y como podrán apreciar, a medida que me voy alejando al borde, el diagrama de cortante tiene que salir obviamente muy cercano a cero o cero, pues. Ok, para nuestro caso cero. A ver, después tenemos nosotros este otro cuadrado, ¿no? Que es el que estaríamos leyendo, digamos, en el apoyo. Por aquí, ¿no? Aquí nos sale menos 0,38. Por eso es que les decía que la forma en la que yo estaba leyendo era muy burdo.
pero más o menos era para tratar de entender de cómo es que trabajaba, digamos, el sistema, ¿no? A ver, aquí dice menos 0,36. Voy a, voy a apuntarlo. 0,36. Voy a cambiar de color. 0,36. Y pasando ya adentro, ¿no? Por adentro, y aquí ya nos sale el negativo, ¿no? Por ejemplo, menos 0,48. Entonces acá vamos a poner 0,48 nosotros, ¿no? Si nos acercamos por el centro, más o menos nos va a salir obviamente cero, ¿no? Miren, ve.